Hola amigos, iniciamos la etapa desde la iglesia de Santa María do Campo, ubicada muy cerca de nuestro alojamiento. Aunque observamos un campanario neogótico, su origen fue románico, y de sus reformas medievales todavía conserva la portada gótica del siglo XIV. Octavo día, Octava etapa, buscando un sitio para desayunar. El Bar Azores parece un lugar idóneo para este cafelito mañanero que sienta tan bien. Salimos de Ribadeo por su flanco suroccidental, tomando la calle San Francisco para continuar por la denominada San Lázaro. En esta última encontramos una capilla que lleva su mismo nombre. Este templo se reedificó en el año 1884 tras hallarse en ruinas la antigua estructura. En la fachada septentrional podemos ver por un lado el escudo de Ribadeo labrado en piedra. Por otro lado, una puerta de reja que custodia un altar presidido por San Lázaro, el patrón al que se le rogaba por la curación de la lepra. De hecho, aquí también se emplazaba un antiguo hospital, hoy desaparecido, que atendía a estos enfermos. Por último, una espadaña barroca corona la portada occidental. El sol ya empieza a asomar por los tejados de Ribadeo, y por consiguiente a mejorar con sus proyecciones la visibilidad del trazado mientras salimos de la urbe. Sí. Y nada. Tras un paso a nivel sobre la carretera nacional 642, el perfil inicia un suave ascenso aproximándose a la parroquia de Ove. Desde el puente que pasa por encima de la línea de ferrocarril Ferrol-Oviedo, divisamos al sureste el valle de la Ría de Leo y los relieves asturianos de sierras como la de Porta o la de Bobia, esta última con el pico El Filso, techo del municipio de Castropol. Por aquí compartimos itinerario con la ruta Camiño do Encanto, que en principio nos dirige al lugar de Aireixa, donde se emplaza la iglesia de San Xoán de Ove. Este edificio tiene orígenes más antiguos, pero su factura actual es barroca del siglo XVII y tiene reformas posteriores, como sugiere su portada. Bajo la espadaña está el distintivo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Abandonamos este lugar dando con un panel informativo sobre la ruta de los montes, itinerario que anuncia un recorrido por la primera barrera montañosa sobre la costa en las que poder disfrutar de grandes panorámicas. Desde luego razón no le falta. Los pocos metros que compartimos con esta ruta nos irá regalando buenas vistas hacia Ribadeo, Surría, Castropol y el litoral asturiano que se va difuminando hacia el este. Unas rampas que van mejorando las vistas conforme vamos ganando altura por las vertientes orientales del monte de Santa Cruz. Los metros más exigentes de este accidente geográfico terminan en una parcela en la que algunos animales domésticos todavía están terminando de despabilar con la luz de la mañana. Después alternaremos pequeños ascensos con descensos, pasando por el lugar de Ovalín y dejando a nuestra izquierda el Valle del Rego de Ramos. Este río está jalonado al este por el monte Acapela, nombre que también usan las viviendas que por allí se encuentran para denominar el lugar. En el sitio de Pastoriza el asfalto nos da una tregua por un camino de Zahorra que nos coloca a 185 kilómetros de Santiago de Compostela. Por su parte, también afronta una pequeña depresión en el terreno, la que conforma el Rego de Rata, caudal del que parece tomar agua esta alberca. Cuerpo adaptado a eso. Luego zigzagueamos entre pinos y eucaliptos para incorporarnos a la carretera Lupe 5207. Por esta pista llegaremos en descenso al lugar de Acasa de Edra, donde se abre otro coqueto valle, este producido por el paso de los caudales de Rego Pequeño y Río Grande. Seguiremos el curso de Río Grande hasta coincidir con él en las faldas meridionales del Monte do Mondigo. Por su parte, el descenso también nos va dejando vistas a los montes de Trabada, donde despuntan los picos de San Fernando y Axilde, de 508 y 509 metros de altura respectivamente.
Poco después, en las inmediaciones del lugar de Vilela, se alza la Capilla del Carmen, un pequeño edificio religioso de arquitectura popular que parece haber sufrido algún acto de vandalismo en su entrada. El altar del sencillo interior conserva las imágenes, pero la pieza artística del muro se nos oculta con plástico y papel. Nos despedimos de esta capilla para tomar el desvío hacia Vilela y así poder ser testigos del tranquilo espacio por el que discurren sus viviendas, a orillas de la cuenca del Rego Pequeno. Luego habrá que remontar el valle por el extremo oriental del Monte da Foxas, siguiendo el dibujo de la LU P5207A, hasta el restaurante Apena Vilela. Como hemos desayunado bien, no vemos necesaria una parada aquí, así que continuamos dirección Celeiros, Vilar. El precioso valle del Río Grande regresa a nuestras vidas. Esto es Celeiros. Es inevitable que de cuando en cuando realicemos nuestras paradas para volver a deleitarnos con el paisaje. Ante tal escenario rural, no se nos escapan algunos de sus protagonistas, como los zórreos, que en esta zona suelen estar suspendidos sobre pilastras de piedras en ambos extremos. Los tejados están hechos de pizarra, sobre los que se colocan los turulecos, que son esas piezas puntiagudas que evitan el desprendimiento de las tejas y protegen del viento. Las masas forestales de eucaliptos se suceden con intermitencia a medida que avanzamos. Se divisan bastante bien entre la vegetación de ribera y aquella perteneciente a los terrenos cuarteados de cereales y pastos. Ahora el trazado acomete un descenso para poder atravesar la cuenca del Rego do Vilar, donde precisamente se ubican las viviendas de un lugar que lleva el mismo nombre del cauce. Otra tranquila aldea que manifiesta buenos ejemplares de caserones de arquitectura tradicional. El reducido número de viviendas se prolonga apenas unos 400 metros por la pista de asfalto hasta que a la salida las señales nos introducen por una pista de tierra. Este trazado surca la parte más meridional de las faldas del Monte da Foxas y nos libra de tener que pisar la carretera LU 133, que navega paralela a nosotros. Luego, el firme va cambiando por diferentes tipos de pista hasta que el asfalto nos introduce en el lugar de Covelas. Mira para mí. Atentos, porque advertimos que las señales no te llevan a visitar su hito monumental. Pero si tenéis interés, solo hay que desviarse unos metros. Así, sobre estos fotogramas tenemos a la iglesia de San Vicente. Esta obra barroca de una sola nave y ábside recto se construyó en el siglo XVIII, aunque sus orígenes parecen ser más antiguos, de la Alta Edad Media. Al menos así se documenta en unos textos guardados en el monasterio de Lourenzá. De su fachada principal destaca el pórtico hecho en piedra describiendo 3 arcos. Esta estructura salvaguarda una pila bautismal de la intemperie. La ubicación exterior de esta pieza nos recuerda antaño la necesidad de estar bautizados antes de entrar en el templo. En el dintel de la puerta está tallado el año de la reedificación del pórtico, 1774. Por su parte, en el muro sur del complejo se planta un reloj de sol sobre uno de los contrafuertes. El año de construcción es de 1795. Este flanco da al cementerio de Covelas y a vistas fantásticas al valle donde se adivinan los distintos barrios de la parroquia de Aceofeita. Mientras abandonamos este núcleo de casas, un vecino se ofrece amablemente a darnos las indicaciones para retomar el camino. Otros, en cambio, Pasa, chico, que no podemos jugar contigo, ojalá. requieren otras atenciones. Realmente recuperar el trazado jacobeo no tiene pérdida, solo hay que volver a incorporarse por la pista asfaltada por la que veníamos, aunque rápidamente las señales nos desplazan a otra de Zahorra. Por aquí progresaremos remontando el valle hasta el cruce de la carretera LU 133. Después, varios tipos de firmes nos ayudarán a descender hasta llegar al lugar de Aponte de Arante, entre cuyas viviendas ya despunta desde la distancia
el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. El panel informativo de este edificio religioso podéis encontrarlo en el puente que cruza el Rego Lechoso, un curso fluvial que a escasos metros al sur se mezclará con las aguas del Río Grande. Decir que este lugar fue escenario de una batalla de la Guerra de la Independencia en el año 1809, donde los vecinos y vecinas de las parroquias colindantes hicieron frente a las tropas francesas del general Fournier. Esta placa dispuesta en el santuario así lo rememora. Por su parte, este templo religioso se construyó originariamente en el siglo XIV, aunque sufrió reformas posteriores. Aunque encontramos el santuario cerrado, en algunos huecos podemos adivinar por un lado la talla de la patrona en el retablo renacentista del altar y por otro lado unas valiosas pinturas murales tardomedievales, hechas al fresco. A partir de aquí comenzamos uno de los platos fuertes de la jornada, el ascenso por las vertientes meridionales del monte Costa d'Arante. El calor aquí empieza a apretar. Sudando era. Pero afortunadamente, tras el primer kilómetro de subida, encontramos una estratégica área de descanso. Posee una más que oportuna fuente, que servirá para saciar la sed y para refrescar algunas prendas con las que sobrellevar mejor las calores. Vemos que también ganamos altura al valle del Río Grande, dejando bajo nuestra mirada las viviendas del lugar de Ovestilleiros. Reanudando la marcha, no tardaremos en unirnos a Milagros y Santiago, una pareja de pacenses llenos de vitalidad que comparten con nosotros su pasión por el camino a medida que continuamos el ascenso. La amena conversación y las vistas cada vez más sensacionales al valle hacen de amortiguador al esfuerzo que implica encarar el Costa d'Arante. Alcanzaremos poco más de 360 metros de altitud, punto en el que llegamos a un collado que hace de transición al siguiente monte que caminaremos, el de Pena do Corvo. Por aquí nos separamos de esta formidable pareja para acelerar un poco el ritmo, aprovechando el sentido descendente. El Pena do Corvo lo encaramos por su vertiente septentrional, lo que hace abrirnos horizontes a otro espléndido valle, el del Rego de Porto Bragán. El lugar de Villamartín Grande nos espera en aquel alto. Este valle se muestra mucho más abierto que el del Río Grande, con menos masas forestales, pero con un agradable entorno rural teñido por una variedad de verdes que le confieren los distintos aprovechamientos del terreno. Si antes mencionamos a Villamartín Grande, ahora hablamos de Villamartín Pequeño. Estas son las viviendas de sus primeros barrios por los que el camino nos dirige sin pérdida. Aldea de Riba, Cabanas o Aldea de Baixo son algunos nombres de estos núcleos de casas. Al poco encontramos la iglesia de esta parroquia, advocada a San Juan Bautista y al episodio de su decapitación. Antes de abandonar esta población, agradecemos esos pequeños detalles de los vecinos hacia los peregrinos. El viaje continúa finalizando el descenso por las vegas del Rego Porto Bragán, caudal que muy pronto cruzaremos para encarar su orilla opuesta, donde nos espera una fuerte subida hacia Villamartín Grande. Aquí se echan falta de vez en cuando una escalera mecánica, tío. La verdad que ahora nos vendría muy bien, desde luego. Es un tramo de unos 600 metros con algún intervalo al 13% de inclinación en la pendiente. Tras 20 kilómetros de etapa y casi nada en el estómago, la dichosa cuesta se nos atraganta un poco. Pero con paciencia logramos superarla. Villamartín Grande nos recibe con su iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Aunque fue restaurada en el año 1995 por los vecinos del lugar, una inscripción ubicada en el interior nos dice que 1692 fue el año de su fundación.
Desde la puerta, la lámpara de araña apenas nos deja ver a la patrona del templo. En cambio, sí se aprecian las otras tallas que la escoltan y que también son del siglo XVII. La quema de calorías hasta este núcleo de casas tiene su recompensa en el local Tentempié Peregrino, donde no desaprovechamos la oportunidad para degustar unos reconfortantes bocatas disfrutando de las vistas al valle y de algunas señas de identidad gallega. El Tentempié Peregrino. Buen bocata de mollo con mayonesa y tomate y queso. Y además, nos regalan un pin muy adecuado que plantamos en las mochilas sin pensarlo. A caminar. El reposo tras el almuerzo se lo dejamos a estos bonitos ejemplares vacunos que bien gozan de vistas privilegiadas al siguiente tramo de recorrido. El Valle de Cabarcos. Otra preciosa depresión fluvial, salpicada de pequeños barrios y jalonada por suaves lomas. Como se aprecia, la autovía del Cantábrico se adapta como puede para surcar sus relieves. El recorrido que nos depara ahora comprende unos 4 kilómetros descendentes por esta pista asfaltada, la LUP 0609. Tras un tramo escoltados por eucaliptos, pinos, robles y castaños, llegamos al lugar de Gondán, de la parroquia de Sant Julián de Cabarcos, concello de Barreiros. No hace falta ser muy avispados para darnos cuenta que la mayor parte de estos campos están dedicados a la ganadería y, por tanto, a la producción de leche. Pero el municipio también aprovecha su masa forestal para la industria maderera. Además, el paso intermitente de peregrinos y el turismo forman parte de la fuente económica de Barreiros. Aquí en Gondán hay un albergue de peregrinos que ha hecho uso de las instalaciones de una antigua escuela para ofrecer unas 30 plazas. Nosotros pasamos de largo, continuando el descenso por esta tranquila población hasta su salida, tomando la dirección hacia Sant Justo. De no ser por la actividad que advertimos en algunos miembros del ganado, parecería que en este lugar se ha detenido el tiempo. Ni vehículos, ni vecinos, ni peregrinos salen a nuestro encuentro. El camino continúa su descenso, colocándose ahora a pocos metros del curso del Rego da Paleira, que navega a nuestra izquierda. Su vegetación de ribera así lo delata. Y al poco, advertimos los perfiles que tendremos que encarar en el intervalo siguiente, en la parroquia de Sant Justo de Cabarcos. La bajada finaliza a la entrada del lugar, donde parece que también hay un bar y un albergue. Aunque para recibir atención a estas horas hay que llamar a un número de teléfono. Entre las viviendas de Sant Justo encontramos algunas dispuestas con escudo de armas que bien cumplen la misión de guardar la memoria de los linajes. Aquí sí encontramos simpáticas vecinas que nos salen al paso y peregrinos que van a iniciar junto a nosotros el ascenso al Monte Calvario. Las primeras rampas al 11% de inclinación van dejando preciosas vistas al valle a nuestra espalda y también fuertes bocanadas de aire en los pulmones peregrinos para hacer frente al esfuerzo. Tras 600 metros de subida, llegamos a un bonito cruceiro colocado aquí para recordar la ubicación de una capilla, la del Buen Suceso, que fue destruida en 1984. Contemplar esta obra también es una buena excusa para disfrutar del paisaje y ya de paso tomar aire. Metros más tarde se emplaza la iglesia de Sant Justo de Cabarcos, que destaca por sus dos espadañas. Está documentado su origen en el siglo IX, aunque se reformó en el XVIII y sufrió una última restauración en 1993. A reanudar la marcha. Todavía queda un fuerte repecho para superar el Monte Calvario. Para ello tomamos el camino de tierra dirección oeste, que no tardará mucho en empinarse.
rampas de hasta el 17% de inclinación El camino nos harán sudar ya está más arriba. en este intervalo de 700 metros de recorrido. Tiene ahí un repechito último Muy guapo. muy interesante. Por fortuna, la ligera sombra de los eucaliptos aplaca la calurosa sensación térmica, pero pronto agradeceremos el sentido descendente de esta pista forestal, que poco a poco irá abriéndonos el paisaje hacia el valle del Rego do Batán. La tierra nos devuelve al asfalto, a la red de carreteras vecinales que discurren entre nuevos prados por los que ya asoman los tejados de una de las localidades emblemáticas de este Camino del Norte, Vilanova de Lourenzá. Qué buen ritmo llevan también. Hacia ella nos dirigen las señales, pero antes aparece ante nosotros la pequeña capilla de Santa Cruz, muy ligada al personaje más importante de estas tierras, don Osorio Gutiérrez, más conocido como el Conde Santo. Se dice que este señor tiró desde aquí una piedra al valle y el lugar en el que terminó de rodar el elemento fue el elegido para levantar el monasterio de San Salvador, cuya iglesia visitaremos. En el interior de este templo se exhibe un retablo popular con un crucifijo del siglo XVIII y una Virgen y un San Roque del siglo XVI a los lados. Dejamos atrás esta capilla y avanzamos un poco más para ir obteniendo vistas a la iglesia de Santa María, edificio anexo al monasterio que hemos comentado. La entrada a la localidad la realizamos por la Rúa Calvo Sotelo, para luego seguir las indicaciones de las señales que nos dirigen al puente medieval Ponte da Pedra, antigua vía de acceso a la villa de Vilanova de Lourenzá. Por esta estructura de un solo arco cruzaremos el Rego do Batán. Finalmente, callejeamos unos metros más con rapidez para llegar al albergue, justo a tiempo para soltar las mochilas y asistir a una interesante visita guiada al monasterio de San Salvador. Los asistentes nos emplazamos frente a la iglesia de Santa María, una obra iniciada en 1732 y cuya fachada barroca pudo ser el anticipo a lo que luego contemplaríamos en la fachada del Obradoiro, ya que son del mismo autor, Casas Novoa. Una de las torres no se llegó a construir, y para homenajear al Conde Santo, como precursor del monasterio y reconocer así sus buenas obras, se le talló a modo de peregrino para colocarlo la hornacina que corona el bloque central de la portada. El interior de la iglesia es de planta de cruz latina con 3 naves, y sobre el crucero se yergue un gran cimborrio sustentado por pechinas, donde se observa alguna que otra reforma. El altar está precedido por un retablo neoclásico de 1766, compuesto de bellas imágenes policromadas como la de la patrona Santa María o una escena de la ascensión de Jesús a los cielos. A continuación, nos trasladamos a la sacristía, que alberga piezas de mobiliario, pinturas y tallas de gran valor. Aunque la joya de la corona de este recinto se lo lleva un oculto relicario del siglo XVII, que exhibe imágenes de numerosos santos hechos de madera policromada. Cada uno de ellos guarda su reliquia en un espacio dedicado en el torso. Entre los personajes encontramos a la propia reina Santa Isabel. Entre las capillas a destacar tenemos por un lado la dedicada a Nuestra Señora de Valvanera, que posee un bonito retablo tallado en madera. Y por otro lado, y como colofón final a esta visita, la capilla de Nuestra Señora de Valdeflores, que alberga el sepulcro paleocristiano en el que yacen los restos del Conde Santo. Está hecho de mármol, probablemente en el siglo VI. Don Osorio Gutiérrez, tras quedar viudo, ingresó en el monasterio y posteriormente viajó a Tierra Santa, donde se hizo con este féretro. La leyenda cuenta que la pieza se perdió en el viaje, pero el destino hizo que apareciera en la costa de Foz, un acontecimiento que fue considerado un milagro.
A partir de ahí, al sarcófago o al conde se le atribuyen numerosos milagros, y desde entonces el ritual para solicitar el tuyo consiste en arrodillarte bajo el mismo y meter los dedos en un orificio que hay en la base hasta llegar a tocar la madera del sepulcro. Ya en el 969, año de fundación del monasterio, el propio conde proveía atención y alojamiento a los peregrinos que por aquí pasaban. A buen seguro que tras su fallecimiento, la veneración de esta tumba fue un aliciente más de la peregrinación norteña a Santiago. Y aquí lo dejamos por hoy, amigos. Hasta la próxima.